Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este cuarto domingo del tiempo de Pentecostés. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El texto que vamos a meditar en este domingo está tomado de Gálatas capítulo 2, los versos 11 al 21, y es el pasaje que usaremos de referencia para la meditación de la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de empezar la meditación del mensaje, quiero ofrecer un cordial saludo a los hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. Es una bendición estar meditando el tema, cómo el Espíritu Santo nos hace verdaderos penitentes. Cuando llega la Semana Santa, sale a la luz todas las tradiciones y costumbres que las personas tienen, pero sobre todo enfocados en hacer obras para ganar el favor de Dios, para ganar la paz con Dios. Y es por esto que muchos salen a las calles para que con cuerdas empiezan a latigarse el uno al otro y vuelven sus espaldas nada, saliendo sangre de ellas. También algunos tienen la práctica de crucificarse, otros se tapan su rostro y también salen caminando descalzos para que otros los puedan golpear. Y hay algunos que tienen la práctica de no comer nada por unas horas, pero ¿con cuál fin? De ganar el favor de Dios. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque nunca han sido instruidos con la fe bíblica, sino que han sido instruidos por la costumbre, por la tradición de que ser penitente es hacer algo para ganar el favor de Dios. Pero en este cuarto domingo del tiempo de Pentecostés, usted y yo vamos a aprender qué significa ser penitente de acuerdo a la Biblia. Y cuando estamos pensando qué significa ser penitente, no quiere decir que también vamos a hacer obras para ser salvos. Al contrario, como cristianos,
estamos conectados con la obra de Jesús, porque el ser penitente también nos lleva a vivir en arrepentimiento. También hoy es una oportunidad para que podamos recordar el oficio de las llaves. Martín Lutero, en el Catecismo Menor, escribió que el oficio de las llaves es ese poder y derecho especial que Cristo le dio a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los penitentes y negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepientan. Usted y yo necesitamos entender que ese oficio de las llaves, Jesucristo lo dejó a la iglesia como una manera de mostrar amor los unos a los otros, para cuidarnos espiritualmente los unos a los otros. Equivocadamente pensaríamos en crear un grupo especial de cristianos que no pecan, para así poder mantener el control de la vida dentro de la iglesia de todos los hermanos cuando hablamos del pecado. Esto nos recuerda a los fariseos, cómo este grupo de personas religiosas en los días de Jesús, ellos se consideraban a sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. En Lucas capítulo 18, verso 9, leemos esto. Pero ya sabemos que tendríamos un pensamiento equivocado si nosotros creemos que necesitamos de un grupo especial para exhortar, para mantener el orden en la iglesia, porque realmente, ¿qué nos dice la Biblia? Y si leemos lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 3, versículo 10, que nos dice, no hay justo ni aun uno, pues realmente la Biblia es muy clara en esto, que ningún ser humano, ni usted ni yo, somos justos, no podemos cumplir la voluntad de Dios. Nosotros somos miserables pecadores. Y por esto, cuando tenemos estas preguntas, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos conflictos con el prójimo? ¿Por qué no somos capaces de mantener nuestros matrimonios? ¿Por qué no somos buenos consejeros? Pues el mismo Pablo nos da la respuesta a estas preguntas. Por el pecado que habita en nosotros. Porque usted y yo merecemos el castigo eterno en el infierno por no ser fieles a nuestro Dios. El rey David, después de cometer su adulterio, su asesinato y mentira, él estuvo más o menos un año en silencio. Él creyó que nadie sabía de su pecado. Es verdad que ese silencio daba mucho de qué hablar, pero no era que nadie se hubiera dado cuenta de su pecado, sino que nadie quería acercarse a exhortarlo. Encontramos en la lectura del Evangelio de hoy de Lucas 7, cómo Simón el fariseo invitó a Jesús a comer a su casa, pero él solamente quería criticarlo. Y es ahí donde llegó una mujer y empezó con sus cabellos a lavar, enjugar, como dice el texto, los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Y qué dijo este fariseo? Y está en Lucas 7:39, el versículo que les voy a leer. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Y citando el pasaje para hoy de Gálatas, Pedro fue exhortado por Pablo por su hipocresía cuando estaba frente a los gentiles, porque cuando estaba ahí cerca, judaizantes tenía un comportamiento diferente. ¿Qué estamos viendo con todos estos personajes que son pecadores, que tienen pecado? Ahora, ¿qué pecado usted y yo vamos a confesar en este momento? En verdad nosotros amamos otras cosas más que a Dios, o usamos su nombre para maldecir, mentir, para hacer brujería, o usamos su nombre para enseñar falsa doctrina, o no tenemos en alta estima su palabra, o realmente no nos gusta someternos a nadie, o no cuidamos ni la vida nuestra ni la de los demás, o llevamos una vida sexualmente desordenada, o queremos quitarle al prójimo su dinero,
O constantemente mentimos para salir libres de cualquier culpa. O estamos deseando la mujer o el hombre del prójimo o las cosas del prójimo. ¿Qué pecado quieres confesar en este momento? Ser penitente significa eso, confesar nuestro pecado. Porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros ese dolor, esa contrición, sin que nadie nos haya dicho que hemos pecado, pues nos da el dolor de que no hemos dado al blanco los mandamientos de Dios y por eso pedimos perdón a Dios. Pero ser penitente también quiere decir que confesamos nuestro pecado, que confesamos nuestro pecado al otro o al que hemos ofendido o buscamos ayuda en un hermano en la fe o realmente necesitamos ayuda para que nos ayuden a crecer juntos. Por eso, ser penitente no solamente quiere decir que mostramos dolor por nuestro pecado, que lo confesamos, sino que ser penitente también significa confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerden que Pedro fue exhortado por Pablo, pero Pedro conocía muy bien el perdón que vino de parte de Jesús, pues él le negó 3 veces. Pedro era un hombre pecador y nos cuenta en Hechos de los Apóstoles que después de que curó a un hombre cojo dentro del templo de Jerusalén, él predicó estas palabras y esto lo encontramos en Hechos capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negáis al santo y al justo. ¿Quién es ese santo? ¿Quién es ese justo? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no hace parte de ese listado que leímos en Romanos 3:10, que no hay ningún justo o todos somos injustos. No, Jesús sí es justo. Él es diferente a usted y a mí porque Él sí cumplió verdaderamente y perfectamente la voluntad del Padre. Él sí dio al blanco al cumplir todos los mandamientos. Estamos bajo el abrigo de Jesús. Jesús es como una sombrilla que nosotros estamos debajo de esa sombrilla y el Padre en los cielos nos ve a través de Jesús santos, sin pecado, perdonados. Pero ser penitente también es confesar que en la cruz encontramos la vida y salvación. Pedro en el mismo sermón dijo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque Jesús sufrió, murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. Todo esto lo hizo por amor. Y es así como nosotros en este momento vivimos en tiempos de refrigerio, es decir, que vivimos en un tiempo de descanso. Y es por esto que ser penitente quiere decir que confesamos que en Jesús encontramos la verdadera paz, que en verdad Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Recuerda lo que les dije al principio del sermón? Cómo habían personas que hacían cosas, hacían obras para ganar la salvación. Eso no es ser penitente. Ser penitente es dejarnos llevar por el Espíritu Santo que nos ha hecho confesar la fe en Jesús y también ha producido en nosotros arrepentimiento y frutos de arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir esos frutos de arrepentimiento? Es que nuestras vidas son diferentes. Vivimos para la gloria de Dios. Es donde ya no amamos el pecado, sino que al contrario, llevamos vidas mostrando que somos sal y luz del mundo. Por esto, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, ser penitente también es recibir al hermano con humildad cuando viene a exhortarnos. Cuando un hermano viene a mostrar nuestro pecado, tengamos en cuenta que él lo hace por amor, porque él está pensando en nuestro bien. ¿Qué hizo David con el profeta Natán? Vemos que David confesó su pecado y en el Salmo para hoy vemos cómo muestra la dicha del perdón. Pero también
podemos ver que esta mujer que estaba en la casa de Simón el fariseo, ¿por qué hizo este acto delante de Jesús? Porque ella fue perdonada de una manera extraordinaria, fue perdonado mucho y por eso ella amó mucho. Y ahora vemos la relación de Pedro y Pablo. ¿Ustedes creen que Pedro terminó enojado con Pablo? No. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, verso 15, leemos: y tened entendido que por la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Cómo está tratando a Pablo en su carta? Con la palabra de amado, le ama. Y también recomienda de que lean sus cartas. Y ahora, usted y yo, ¿a quién vamos a agradecer de que nos ha exhortado en nuestro pecado? ¿A nuestra pareja del matrimonio o a nuestros hijos? Aún un niño puede exhortarnos, a un hermano en la fe o a un pastor. Sea quien sea se haya acercado, vamos a dar gracias a Dios por esa persona que el mismo Dios la usó para nosotros volver al camino y así juntos seguir caminando hasta la vida eterna. Pero si al contrario nos toca a nosotros exhortar, también vayamos con humildad y amor. La Biblia nos enseña que primero quitemos todo lo que dentro de nosotros nos lleva al pecar. Y por eso el sucio grande que está en nuestro ojo, quitémoslo antes de hablar con el hermano que está débil en la fe. Igualmente la Biblia nos dice que también vamos a tratarlo de manera espiritual. ¿Y esto qué quiere decir? Que recordemos que nosotros también podemos caer en el mismo pecado. No somos mejor que nadie. Vamos a hablar de pecador a pecador. Entonces, después de haber quitado la viga de nuestro ojo, después de ser espirituales con esta persona, vamos a aplicar lo que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Y ese llamar a solas es tener paciencia y amor con él, mostrando su pecado. Si se arrepiente, ha ganado a el hermano, pero si no se arrepiente, nuestro Señor Jesucristo nos dice que llamemos a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Si no se ha arrepentido, pues dice, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, pues tenle como un gentil y publicano. Y aquí es donde se cierra el cielo para esa persona por su impenitencia, por no arrepentirse de su pecado. Pero todos esos pasos están hechos por amor. Y seguro que si los hacemos con paciencia, con sabiduría, con oración, pues el Espíritu Santo va a hacer obras grandes en este hermano débil. Pero también recordemos que si esta persona ha rechazado el arrepentirse, se cierra el reino de los cielos y esa persona irá al infierno porque va a amar o porque ama más la carne que la paz que Dios le dio en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras tanto, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Ser penitentes es cumplir y vivir de acuerdo a lo que Gálatas 2:20 nos dice. Con Cristo, justamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Este es el mensaje poderoso del Evangelio que nos lleva a vivir diferente, como nuestra carne ya no nos domina, porque nuestra carne fue crucificada con Cristo. Como nosotros hoy confesamos que ser penitente quiere decir que Jesús vive dentro de mí y por esto, al ser yo hijo de Dios, vamos a vivir diferente. Siempre nuestro pensamiento y en nuestro corazón vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo vino a este mundo, llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Y esto va a producir en nosotros agradecimiento para que llevemos vidas conectadas al Padre. Y es así como el Espíritu Santo hace de que usted y yo sigamos guiados por los mandamientos. El Espíritu Santo produzca en nosotros el ser penitentes hasta el último día que estemos en este mundo.
Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en este día con tu palabra. Oramos para que pongas en nuestros corazones el arrepentimiento y que este pueda producir un fruto, el fruto del arrepentimiento para que vivamos diferente. Que seamos, Señor, cristianos diferentes, que vivamos en el perdón, en el amor. Igualmente damos gracias porque tú nos das el techo, la comida, el vestido. Damos gracias porque mantienes nuestros matrimonios. Oramos para que seas tú manteniéndonos hasta el último día de nuestras vidas. Te presentamos a nuestros hijos para que sigan creciendo en la fe y no se aparten de ti y de tus caminos. También, Señor de los cielos, queremos orar por nuestros hermanos que están enfermos, nuestra hermana Socorro en Medellín, como también a Nelly, la mamá de Ana. Oramos también por la mamá de Gloria Chica. Igualmente te presentamos al papá de Doña Piedad. Queremos orar, Señor de los cielos, por el cuñado de mi esposa, Carlos, para que le ayudes, le fortalezcas. También a una amiga de nuestra familia que tuvo un accidente, al igual que una cuñada y un sobrino de nuestra hermana aquí en Medellín, para que le ayudes también a recuperarse de sus accidentes. También, Señor de los cielos, oramos por don Mariano, para que le ayudes, don Atanasio también, para que seas tú fortaleciendo sus vidas, su enfermedad. Señor Santo, también queremos poner en tus manos a Jorge, el hermano de Juan García, o también los hermanos Cajas que viven en México, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Damos gracias por nuestro hermano profesor Andrés, que ha estado bien de salud. Igualmente ponemos en tus manos a todos los que están enfermos para que les ayudes con sus dolencias físicas. Oramos a aquellos que están en depresión, que están en tristezas, para que seas tú fortaleciéndoles. Igualmente oramos por aquellos que han perdido seres queridos, para que seas tú animándoles y fortaleciéndoles, dándoles el verdadero consuelo. Bendice el ministerio de Academia Cristo y de nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos llevando el mensaje y cuidando las almas que tú mismo has traído, Señor. Danos una bendición en esta semana, que sea, como siempre, el Espíritu Santo nuestro guía, y que también podamos ser luz en nuestros países y llevar el mensaje de salvación a otros, que siempre sea Cristo predicado y que nunca callemos su nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga, una buena semana en el Señor, hasta una nueva oportunidad. Que un espíritu obediente me sostiene.